día a todos los amantes de la literatura. Somos la familia vallejena número 4, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un podcast basado en el cuento Liberación, del poeta y escritor peruano César Vallejo. Hoy me complace presentarles un cuento fascinante titulado Liberación. En esta breve pero impactante obra, Vallejo nos transporta a un mundo de emociones intensas y reflexiones profundas. Liberación nos sumerge en la mente de su protagonista, quien se enfrenta a un momento crucial en su vida, un dilema que ha atormentado durante mucho tiempo, y a través de la narrativa magistral de Vallejo somos testigos de la lucha interna del personaje, su búsqueda de respuestas y su deseo de liberarse de las cadenas que lo mantienen prisionero. El 6 de noviembre de 1920, el poeta César Vallejo Mendoza fue llevado al penal de Trujillo y acusado de cometer una serie de delitos en Santiago de Chuco. Si resumimos los obstáculos legales en Santa María, vemos que el demandante era completamente incapaz de aceptar la inocencia de Vallejo, y mucho menos que saldría de prisión. Como no podía llevarlo ante la justicia como parte involucrada, pidió castigo como líder. Por lo tanto, el juicio penal al poeta César Vallejo nos permite tener un panorama completo y detallado del desarrollo y este juicio, y en particular conocer cómo concibió su defensa. En conclusión, Vallejo quiere demostrar que no existe prueba legal que justifique su detención. La ausencia de esta documentación indicará la ilegalidad del caso. En Liberación, un cuento trágico y carcelario de César Vallejo, incluido en su obra Escalas. La narrativa comienza con el escritor, el primer narrador, quien relata su experiencia en los talleres tipográficos de una prisión, destacando la presencia de un recluso llamado Solis. Este último se convierte en el segundo narrador y comparte la historia de Jesús Palomino, un preso que, según Solis, fue una víctima inocente de la injusticia judicial. Palomino es escrito como un buen hombre, el mismo que fue estafado y llevado a la prisión injustamente. A través del relato de Solis se revela el temor constante de Palomino de ser envenenado por la familia del estafador. A pesar de los esfuerzos de Solis por tranquilizar a su amigo, el miedo persiste, generando una atmósfera trágica en la que Palomino vive atrapado en su propio delirio. La historia toma un giro cuando Solis experimenta sueños y la muerte de Palomino. Este sueño, en lugar de causarle horror, le proporciona una extraña satisfacción, ya que el miedo que compartía finalmente desaparece. Al día siguiente, Palomino es liberado, pero su destino y las circunstancias de su liberación quedan envueltos en el mismo misterio. El cuento Liberación aborda temas de injusticia, miedo, solidaridad y la difícil realidad carcelaria entre presos. A través de la narrativa, Vallejo critica el sistema judicial y destaca la tragedia de aquellos que, como Palomino, son condenados injustamente. Aunque la liberación de Palomino sugiere una especie de redención, el cuento deja en claro que la libertad individual no resuelve el problema más amplio de la injusticia que persiste en el sistema penitenciario. Ayer estuve en los talleres tipográficos del Panóptico para corregir unas pruebas de imprenta. El jefe de ellos es un penitenciado, un bueno, como lo son todos los delincuentes del mundo, joven, inteligente, muy cortés. Solis, que así se llamaba el preso, pronto ha hecho grandes inteligencias conmigo. Ya se referido su caso, has expuesto sus quejas, su dolor. Viene hacia mí uno de los obreros alto, fornido, acercarse como alborozado y me dice: Señor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Me tiende la mano con viva efusión. No lo reconozco y le pregunto por su nombre. ¿No recuerda usted? Soy Lozano. Usted estuvo en la cárcel de Trujillo cuando yo también estuve en ella. Supe que lo absolvió el tribunal y tuve mucho gusto. En efecto, ya le recuerdo. Pobre hombre, que fue condenado a 9 años de penitenciaría por ser uno de los cautores de un homicidio. Cuando se aleja de nosotros, él atento,
Solís me inquiere sorprendido. ¿Cómo? También usted las había sufrido. También le respondo. También, amigo mío. Y le refiero a mi vez las circunstancias de mi prisión en Trujillo, procesado por incendio, frustrado, robo y asonada. Él sonríe y de nuevo me pregunta. Si usted ha estado en Trujillo, debe de haber conocido a Jesús Palomino, oriundo de aquel departamento que purgó aquí 12 años de prisión. Hago memoria. Ahí tiene usted. Aquel hombre era una víctima inocente de la mala organización de la justicia. Se calla breves instantes y después de mirarme a la cara con mirada escrutadora, prorrumpe resueltamente. Voy a contarle a la ligera lo que Palomino le sucedió aquí. La tara está gris y llueve, las maquinarias y linotipos cuelgan penosos tráquidos metálicos en el aire, oscuro y arrecio. Vuelvo los ojos y distingo a lo lejos la cara regordeta de un preso que sonríe bonachonamente entre los aceros. En los aceros negros en movimiento. Es mi peón, el que está compaginando mi obra. Sonríe este desgraciado a toda hora. Diríase que ha perdido el sentimiento verdadero de su infortunio, o que se ha vuelto idiota. Solís tose, y con acento trabajoso empieza su relato. Palomino, un hombre bueno, fue estafado por un astuto criminal de la alta sociedad. Tras un altercado ocurrió un disparo fatal, llevando al panóptico. La reclusión trajo pesadillas y contagió horror a quienes lo presenciaron. Palomino, un hombre bueno, sufría tormenta en prisión debido a una venganza implacable por el asesinato que cometió. La amenaza de un envenenamiento lo atormentaba y su vida se volvía un juego de angustia y sospechas. A pesar de ello, mantenía una seriedad casi dulce. En el taller, un incidente con un compañero aumentó sus temores. A pesar de mi intento de consolarlo, la sombra de la muerte y la desconfianza lo perseguían constantemente. Solís se emociona visiblemente y yo también. ¿Tiene usted frío? Y me interroga con súbita ternura. La estancia está envuelta en intensa neblina azulada, iluminada por ampolletas de luz roja. Afuera la lluvia persiste, el frío es intenso. La banda de la penitenciaría ensaya el himno del Perú. Sus notas se entrelazan con su gestión, casi sintiendo la letra. La música resuena atravesando el aire y frío húmedo. Ah, qué suplicio el de aquel hombre, Exclama el preso con creciente lástima, y continúa narrando entre silencios continuos, durante los cuales sin duda trata de atrapar los tremendos recuerdos. La observación de Palomino por su seguridad, basada en una venganza implacable, lo lleva a temer constantemente por su vida, aunque tachado de loco. Su cautela es comprensible, dadas las amenazas y el odio que enfrenta. Su persistencia, ansiedad, lo lleva a evitar alientos y bebidas por miedo al envenenamiento. A pesar de mis intentos de calmarlo, mi preocupación se convierte en una carga, siendo su torturador involuntario. Mi constante advertencia, tenga cuidado, refleja mi ansiedad. Palomino, obsesionado por el envenenamiento, mi constante alerta se torna tormento. En un sueño relevador, anuncia su muerte inminente, generando una extraña satisfacción. La historia culmina en la enigmática ofuscación de Solís, llenando de misterio el clímax. Después de enroquecido, a pulso a grandes toneladas, agregó misteriosamente: Palomino no amanece al siguiente día. ¿Envenenamiento o un acceso nervioso? No lo sé. Mientras yo guardaba cama por los golpes nerviosos, su hijo llega para anunciar el indulto. La dirección confirma la liberación de Palomino esa mañana. El narrador tuvo en esto un mal contenido gesto de tormento que me impulsó a decirle, solícito y consternado: No vaya usted a llorar. Y haciendo súbito paréntesis, volvió Solís a preguntarme con honda ternura como antes: ¿Tiene usted frío?
Yo lo interrumpo adelante. ¿Y después? Y después nada. Luego Solís cayó hasta la muerte y luego, como cosa aparte, lleno de amor y amargura a un tiempo. Añadió: Palomino, mi buen amigo, el más leal, ya no aparece ni se acuerda de mí. Se considera ingrato. La banda de la penitenciaría toca el himno del Perú y un preso sumido en cavilarizaciones. Es el himno el que toca. ¿Lo oye usted? Es el himno. ¡Qué claro! Parece hacerse lenguas. Y al tararear estas notas, ríe por fin con absurda alegría. Luego vuelve a la reja inmediata a los escandilados ojos, en los que está brillando un brillo de lágrimas ardidas. Salta del asiento y, tendiendo los brazos, exclama con júbilo que me estremece hasta los huesos: ¡Hola, Palomino! Alguien avanza hacia nosotros a través de la cerrada verja, silente e inmóvil. Hola, buenas noches, compañero. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, buenas noches. Me encuentro súper bien. ¿Y usted, amigo? Igualmente me encuentro bien, gracias. Y bueno, para empezar, te haré 3 preguntas de manera personal para iniciar esta sesión. Y como primera pregunta, ¿cuáles son tus nombres? Mi nombre, me llamo Ítalo Sebastián Riera. Bueno, Ítalo, como segunda pregunta, ¿qué carrera estás estudiando ahora? Cogí mi carrera de psicología. Bien, ¿en qué ciclo estás? Voy en el ciclo 6. Interesante, Ítalo. Bueno, ahora hacemos paso a las 3 preguntas acerca del cuento de César Vallejo, La Liberación. Sí, me suena muy interesante ese libro. Lo leí en su momento igual que tú. Bien, entonces ya sabrás de qué trata y cómo va esa historia. Y bueno, como primera pregunta, ¿cómo influye la experiencia compartida en prisión entre Solís y el narrador en su conexión emocional y comprensión mutua de las experiencias vividas? Bueno, la experiencia compartida en prisión creo que crea un vínculo único entre Solís y el narrador, ya que ambos han enfrentado un sistema judicial y sus consecuencias, y tienen una conexión muy profunda, ya que les permite eso empatizar con las injusticias que han sufrido, construir una base sólida de confianza y compañerismo. Interesante. Y bueno, como segunda pregunta, ¿cómo la historia de Palomino revela la fragilidad de la justicia y cómo afecta la percepción de la realidad en un entorno penitenciario? La historia de Palomino, destaca en la vulnerabilidad del sistema judicial al exponer una justicia donde un hombre inocente enfrenta una condena severa, ya que la percepción distorsionada de la realidad en el entorno penitenciario marca por la desconfianza y el miedo, que amplifica las tragedias individuales, demostrando la fragilidad y la justicia en situaciones complejas. Interesante. Y bueno, como última pregunta, ¿cómo se refleja la dualidad emocional en la narrativa? Especialmente a través de Solís, al revelar sus sentimientos de amor y amargura hacia Palomino. La dualidad emocional se manifiesta en la narrativa a través de Solís, quien experimenta tanto amor como amargura hacia Palomino. Este conflicto emocional ilustra la complejidad de las relaciones en un contexto penitenciario, donde la lealtad y la gratitud pueden enfrentarse de la realidad cambiante de la libertad. La historia destaca la capacidad de mantener emociones contradictorias en un ambiente lleno de desafíos y pérdidas. La verdad ha sido una entrevista bastante interesante, me han gustado mucho tus respuestas, en varias comparto la misma opinión. Y bueno, muchas gracias por la entrevista, Ítalo. Gracias a ti, amigo. Bienvenida a toda la comunidad vallejiana. Mi nombre es Alison Guevara, estudiante del segundo siglo. El día de hoy realizaré una entrevista a una abogada. Su nombre es Katia Torres. Es una entrevista muy breve sobre el cuento de Liberación de César Vallejo. Le haré unas cuantas preguntas y me va a responder de acuerdo a su punto de vista. La primera pregunta es: ¿cuál es el tema principal del cuento de Liberación de César Vallejo? El tema principal del cuento de Liberación es la trágica experiencia de un hombre que purga condena injustamente y teme su muerte dentro de la prisión. Pregunta número 2.
¿Cuál es su punto de vista respecto a César Vallejo fue encarcelado injustamente? Mi punto de vista fue injusto, ya que se encargaron de estudiar el expediente judicial del caso y faltaban pruebas, a lo que cual llevaron a la cárcel injustamente. ¿Qué mensaje transmite en el cuento de la liberación César Vallejo? El mensaje que nos transmite César Vallejo a través del cuento de la liberación era la injusticia, la memoria y el miedo. También la reclusión como un espacio insufrible y desesperador por los cuales pasaron momentos trágicos y perturbaciones psicológicas. Bueno, estas son todas las preguntas de acuerdo al cuento de la liberación de César Vallejo. Muchas gracias por su participación, abogada. Muchas gracias a usted por elegirme para formar parte de esta entrevista. Dentro de Escalas, Liberación muestra un extracto de la vida de un preso, cuya historia sirve como un experimento para comprobar cómo la injusticia actúa en un microcosmos similar al mundo real. Los tópicos aplicados no solo resultaron pertinentes, sino que son parte de una estrategia narrativa presente en la literatura carcelaria, la injusticia, la memoria y el miedo entrelazados que forman ese armazón que crea desesperanza e infortunio en la figura del preso, sobre todo si es un inocente. Y bueno, podemos concluir que Liberación es un texto donde el ideal vallejiano de la justicia es irrealizable e inalcanzable para el hombre justo. Un cuento que funciona como un ejemplo contradictorio, pues la justicia anhelada se plasma como una crítica que denuncia el sistema judicial y como un experimento literario cuyo tema carcelario le sirvió a Vallejo para construir un cuento trágico, inspirado, tal como él lo expresó, en el momento más grave de su vida, estar recluido en una cárcel de Perú. Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU para los que quieren salir adelante.